primero que todo, gracias por venir. Mi nombre es Daniel Herrera, soy estudiante de física de acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ya con unos buenos años de experiencia en el sector nuclear, en todo el tema de investigación nuclear, en divulgación nuclear con diferentes organizaciones, trabajando en diferentes proyectos y con cierta representación del país en asuntos nucleares, tanto a nivel nacional como internacional, colaborando mucho con universidades con el fin de promover los temas nucleares en el país. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mariana, estudiante de matemáticas de la Nacho. También soy miembro del divulgatorio, al igual que Dani, y pues hoy los estaré acompañando pues en la primera parte de la charla. Vale. Ok. ¿Qué casualidad? ¿Qué? La presentación. Pues está ahí. Pues solamente te Canva y listo. Ok. Bueno. Navier Stokes empieza básicamente intentando resolver la pregunta de qué es lo que significa describir un fluido. Pero antes de eso nosotros debemos de empezar por el principio, ¿qué es un fluido? Generalmente cuando a nosotros nos hablan de fluidos, nosotros pensamos en el agua, en el viento o inclusive en el humo. Ahora bien, tengo que introducir un concepto matemático que son los campos y los campos vectoriales. Los campos básicamente son una función que a cada punto del espacio le asigna una magnitud. Y los campos vectoriales se pueden considerar como ciertas capas de instrucciones que de pronto nosotros vamos a ir siguiendo. Por ejemplo, como si en el piso hubieran ciertas flechas que cada vez que tú pisas alguna te da la información de qué es lo que debes hacer o hacia dónde debes ir. Básicamente como un Google Maps. Algunos ejemplos justamente de espacios vectoriales es, por ejemplo, en Star Wars, cuando el halcón minerario va a hacer el salto al hiperespacio, que literalmente nosotros vemos el espacio así, es básicamente la representación de un campo vectorial radial. Ahora, otro ejemplo de un campo vectorial es en la película Matrix, cuando Neo ya empieza a ver el mundo como códigos e información que es un campo vectorial de información que está, digamos, como fluyendo hacia abajo, y además de eso tiene una característica muy interesante que es lo que podríamos llamar que es laminar, es decir, que las cosas van como paralelas, sin intersectarse, sin chocarse ni nada de ese estilo. Es un concepto importante que lo vamos a considerar en unos momentos. Ahora, ¿para qué yo les introduzco esto? Básicamente porque cuando nosotros intentamos describir un fluido tenemos que implementar algunos campos. En este caso, digamos, un campo escalar para la presión y un campo vectorial para la velocidad. Donde esta R va a denotar el tiempo y esta va a denotar nuestro espacio tridimensional, ¿cierto? Es muy importante también entender que este modelo no se aplica a escalas atómicas. ¿Por qué no se aplica a escalas atómicas? Porque cuando ya nos acercamos a escalas atómicas, ya el fluido empieza a ser un cúmulo de moléculas y las moléculas están compuestas por átomos y el átomo está mayoritariamente vacío. Entonces, si nosotros intentamos implementar este modelo a escalas atómicas, literalmente la densidad habría puntos donde la densidad se vuelve cero, entonces no tiene sentido hablar estrictamente del concepto de densidad cuando ya estamos hablando pues de escalas atómicas. Entonces por eso lo que nosotros hacemos es, consideramos esto pero ya un poco a grandes escalas, donde literalmente la información del fluido, en este caso de fluidos incomprensibles, va a ser dada por la presión y la velocidad. Esta es la ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Primero que nada, este término es el cambio de la velocidad temporal. Este término es lo que se conoce como el término de transporte, que básicamente me dice la dirección y la rapidez con la que el fluido se está moviendo. Este término es el efecto de viscosidad, porque los fluidos tienen cierta cantidad de viscosidad. Y este es el gradiente de la presión. Ahora bien,
Bueno, este es lo que nosotros habíamos dicho, que es la condición para que el fluido sea incompresible, es la representación matemática. Y esta es simplemente una condición inicial. Ahora bien, acá podemos ver dos leyes importantes, un poco ocultas, pero importantes de la física sobre todo, que es la segunda ley de Newton y la ley de la conservación de la masa. ¿Cómo vemos aquí la segunda ley de Newton? Recordemos que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. La densidad nosotros la habíamos tomado como constante y en escalas internacionales eso significa que la consideramos como un 1. Al considerarla como un 1, entonces la masa también se vuelve 1 y pues no me afecta, pues no me genera nada, digámoslo así. Todo esto es la aceleración. Nosotros hemos visto en nuestros cursos de física básica que cuando nosotros derivamos la posición con respecto al tiempo, eso nos da la aceleración. Sin embargo, en un medio continuo, esto no es suficiente para poder captar toda la aceleración del fluido. Y es por eso que nosotros necesitamos este término adicional que me ayuda a terminar de capturar la información del fluido. Entonces, por eso nosotros tenemos acá literalmente que todo esto es la aceleración. De pronto, si alguno de los chicos ha estudiado mecánica del medio continuo, esto es lo que ellos conocerían como una derivada material. Básicamente es la manera en la que se describe la aceleración de los fluidos. Para los chicos de pronto algo avanzados de matemáticas, ellos lo que van a entender acá o lo que deben de entender acá es que aquí hay una derivada covariante involucrada. Mientras que este lado es el lado que representa todas las fuerzas. Hay algo interesante para aportar acá, sobre todo con el término de viscosidad. Como les acabo de contar, todas estas ecuaciones vienen de leyes fundamentales de la física. Sin embargo, al principio no tenían el término de viscosidad. Esto fue porque intentó derivarlas, intentó llegar a leyes que justamente describieran los fluidos, pero le faltaba un término y era la viscosidad. Entonces, literalmente, lo que Euler estaba describiendo es lo que nosotros llamaríamos como el agua que no moja, porque no tiene nada de viscosidad. Digamos que lo más parecido sería como el mercurio, por ejemplo, que ustedes ven que justamente el mercurio se mueve como si fuera agua, pero no te deja, pues no te deja gotas ni nada por el estilo. Sin embargo, aunque no lo parezca, el mercurio sí tiene algo de viscosidad, aunque muy poca. Entonces, por eso es que varios años después, dado que Euler no pudo continuar, digamos, con todo esto, fue justamente Navier quien introdució el término o el concepto de que, bueno, pues como que hay cierto frenado que tienen los fluidos, porque la viscosidad se puede considerar como un término de frenado que hay que tener en cuenta a la hora de describirlos. Y fue Stokes quien al final incorporó ese término de frenado que hacía falta a las ecuaciones. Cabe aclarar también que no fueron los únicos que llegaron a deducir las ecuaciones. Por ejemplo, Lamer o Green también llegaron a deducir las ecuaciones, solo que los fundamentos físicos que utilizaron de pronto no eran los más correctos. Por eso es que al final las ecuaciones tienen el nombre, es de Navier y Stokes, pero pues no fueron los únicos en deducirlas. Bueno, y el problema de $1.000.000. Básicamente el problema de $1.000.000 lo que dice es que dado unas condiciones iniciales suaves y espacialmente localizadas, si existen soluciones suaves o regulares que satisfagan las ecuaciones de Navier-Stokes incomprensibles. ¿Esto qué significa? Básicamente si existen soluciones suaves de la velocidad y de la presión en cualquier tiempo. Ahora bien, muchos se preguntarán por qué necesariamente pide que las condiciones sean suaves, o sea, ¿qué tiene de especial que las condiciones sean suaves? Pero eso precisamente es lo que está preguntando el problema del milenio. Si con datos iniciales suaves es posible que en algún momento haya alguna singularidad, es decir, que algún valor se vaya o de infinito, o si esto no ocurre. Entonces, es importante precisamente la parte de la suavidad. Aunque no lo parezca,
Bueno, no, eso ya se los voy a decir. Bueno, ahora, ¿por qué las ecuaciones son tan complicadas? Básicamente, porque estos dos señores se agarran de las greñas. Entonces, nosotros a la viscosidad la vamos a considerar como nuestro mejor amigo en este caso, mientras que al término de transporte va a ser como nuestro peor enemigo. Ahora bien, ¿qué pasa si la viscosidad le gana al término de transporte? Pues que tenemos un fluido laminar espectacular que podemos resolver, que no hay ningún problema y que todo funciona de maravilla, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa si el término de transporte iguala o supera a la viscosidad? Que empezamos a tener algo que se llama turbulencia. ¿Puedes devolver, por favor? No, devolver. Eso. La turbulencia literalmente se ve como algo así. O por ejemplo, cuando ustedes abren el agua de una canilla, básicamente, ustedes ven que el comportamiento del agua es aleatorio, es caótico, o sea, es impredecible, pero a pesar de todo eso, es suave. Aunque no lo parezca, aunque sea la cosa más antiintuitiva del mundo, realmente eso es suave. Y las ecuaciones de Navier-Stokes saben y son conscientes de esto. Ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, simulaciones de las ecuaciones de Navier-Stokes y se van a dar cuenta que lo que ustedes ven en las simulaciones y ven en la vida real muchas veces se vuelve indistinguible. Por eso es que muchas personas consideran que este es el modelo de los fluidos. Bueno, otra cosa importante a mencionar es que si el término de transporte es cero, por alguna razón el término de transporte es cero, entonces nosotros tenemos la ecuación del calor. La ecuación del calor que, pues me imagino que la mayoría si son de física, matemáticas, ya conoce cómo resolver la ecuación del calor con análisis de Fourier y todo eso. Ahora bien, nosotros no podemos, desafortunadamente, hacer que el transporte sea cero, pero podemos hacer algo de pronto más o menos parecido, y es que vaya siendo muy, muy pequeño. Eso fue, puedes pasar la diapositiva. Eso fue justamente lo que hicieron estos dos señores, Fujita y Kato. En lugar de decir que el término de transporte es cero, realmente lo que hicieron fue de intentar decir como, bueno, es un término que va siendo muy pequeño y que va tendiendo a cero, y que según el artículo que ellos publicaron, básicamente es como si la ecuación se estuviera volviendo como una ecuación del calor con una pequeña perturbación. Entonces, de esa manera es que ellos pudieron resolver la ecuación de Navier-Stokes para ese caso. Este artículo es del 64, entonces sí, o sea, ya tiene sus años. Siguiente. Bueno, otra alternativa es que el término de transporte como tal sea también muy pequeño, pero a diferencia del caso anterior, es que el caso anterior estamos considerando velocidades muy, muy, muy pequeñitas, tal que justamente hiciera que el término de transporte fuera menor que el término viscoso. Aquí en este caso no necesariamente la velocidad tiene que ser muy, muy, muy pequeñita, pero el término de transporte en general sí va a ser muy, muy pequeñito. Entonces, esto fue lo que los franceses hicieron en el 94. Básicamente considerar que justamente el término de transporte es muy, muy, muy pequeño, o que las turbulencias solo se pueden ver si uno hace mucho zoom, mucho zoom. Lo que es equivalente a decir que de pronto el término de transporte está oscilando demasiado rápido. Siguiente. Ok, y ahora vamos a hablar del trabajo de Olga Lodizhskaya. Ella pues fue una matemática rusa. Ella nació en 1922, murió en el 2004 en San Petersburgo. El trabajo de ella básicamente fue decir de que, ok, para resolver la ecuación de alguna manera necesitamos que el término de transporte sea pequeño. No sabemos cómo, pero sea pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando no es pequeño? Bueno, ¿será que se puede acotar el tamaño del término del transporte? Y resulta que sí.
eso fue precisamente lo que ella hizo. Ella básicamente, eso que voy a decir hay que cogerlo con muchas pinzas, porque cuando uno ya mira la matemática con lupa de pronto no es tan estrictamente cierto, pero básicamente ella encontró que el término de transporte, que es cuadrático en la velocidad, se puede acotar por 2 veces el tamaño de la velocidad. Entonces el tamaño del término de transporte se acota 2 veces por el tamaño del término de la velocidad. Como les digo, esto no es estrictamente del todo correcto, porque de pronto las normas son diferentes, los espacios de Sobolev están midiendo tamaños diferentes, etcétera, etcétera, pero pues digamos como que la idea general, la idea intuitiva es justamente ese, que ella puede acotar el tamaño del término cuadrático por tamaños de términos lineales. De esa forma es que ella pudo resolver la ecuación de Navier-Stokes, pero para 2 dimensiones. Se intentó extender el trabajo que ella hizo a 3 dimensiones, pero esos intentos fallaron estrepitosamente, entonces no se pudo resolver de la misma manera. Siguiente. Ok, entonces aquí les voy a echar un poco de carreta antes de... Las alternativas que en estos momentos existen para las soluciones, para intentar solucionar Navier-Stokes, es por un lado lo que llamaríamos en ecuaciones diferenciales como soluciones débiles. Y a ver, este es un concepto básicamente que los físicos se introdujeron a principios del siglo XX, en el que básicamente Paul Dirac en los años 20, con el desarrollo de la mecánica cuántica, él encontró que si nosotros pudiésemos debilitar un poco la noción que nosotros tenemos de una solución de una ecuación diferencial, entonces el mundo se enriquece enormemente, ya que en ese tiempo era lo único que había, un teorema de Cauchy-Kovalevsky que pedía unas hipótesis tan fuertes y tan complicadas que en la mayoría de los casos las ecuaciones diferenciales, los problemas de ecuaciones diferenciales no cumplían dichas hipótesis, entonces se creía que la teoría de ecuaciones diferenciales era una área muerta de las matemáticas porque pues según el teorema entonces no se pueden resolver. Sin embargo, con estas soluciones débiles se pudo revitalizar el área. Fueron las famosas distribuciones de Dirac. Yo creo que muchos habrán escuchado, por ejemplo, de la delta de Dirac, conceptos que los físicos introdujeron de manera intuitiva, como muchas veces lo hacen, pero que matemáticamente lo hicieron, pero que matemáticamente la justificación matemática vino después de la mano de Laurent Schwartz con la famosa teoría de distribuciones. Entonces, a ver, yo no me dedico a el área de las ecuaciones diferenciales, pero en general la gente como trabaja en esa área es que tú tomas una ecuación diferencial, la que sea, la que tú quieras resolver, y tratas de encontrarle soluciones débiles en el sentido distribucional, que cabe aclarar que una distribución no es una función. O sea, una distribución se supone que es funcional, lineal, que vive en el espacio de funciones con soporte compacto, que aunque parezca una cosa que me acabo de inventar, literalmente esa es la definición. O sea, una cosa bastante complicada. Pero bueno, o sea, el punto es que si uno halla funciones, soluciones débiles, es posible mediante los teoremas de embebimiento de Sobolev que yo el espacio de las distribuciones los pueda embeber en un espacio de funciones genuinas y de esta manera obtener una solución correcta de la ecuación. Como les digo, esto es algo que ya se han intentado con las ecuaciones de Navier-Stokes. Nosotros de hecho tenemos, pues en Argentina hay un premio Abel que se llama Luis Caffarelli, que es justamente que él ha aportado soluciones a las soluciones débiles de las ecuaciones de Navier-Stokes.
Sin embargo, por ahora pues no se ha podido avanzar de pronto a una solución más general del problema. La otra alternativa que nosotros tenemos es geometría diferencial, intentando describir las trayectorias de las moléculas o con las gafas básicamente de la geometría diferencial, hasta donde ese método tampoco ha tenido grandes avances. Y el último método que sí ha tenido grandes avances son soluciones probabilísticas. Entonces, uno no resuelve como tal la ecuación de Navier-Stokes así como está, sino que uno resuelve la ecuación de Navier-Stokes promediada. Es decir, yo no quiero o no me interesa saber la velocidad en todos los tiempos, en todas las posiciones, sino que a mí me interesa saber la velocidad promediada en el tiempo, pero promediada de tal manera que sea lo suficientemente grande para omitir u opacar de pronto efectos de la turbulencia, pero simultáneamente lo suficientemente pequeña para que la dependencia del tiempo no muera completamente. Ahora bien, en el 2012 Terence Tao, en un artículo, él mostró básicamente que existen condiciones iniciales suaves que no producen soluciones de presión ni de velocidad suaves en las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas. Claro, todos nos fuimos de para atrás diciendo ¿cómo así? Pues porque, como les digo, realmente de forma empírica la gente decía no, este es el modelo de los fluidos porque no hay ninguna solución que por ahora nos haya dado con singularidades y pues las simulaciones lo hacen todo muy bien, o sea, ¿qué pasó? Entonces, bueno, él construyó básicamente unas condiciones iniciales matemáticas tal que justamente no cumpliera con lo requerido para unas soluciones suaves al problema de Navier-Stokes. Sin embargo, todavía no tenemos la certeza de que esas condiciones matemáticas se puedan replicar en la vida real o que existan maneras de poder llevar a cabo en la vida real dichas condiciones matemáticas. Entonces, sí, todavía no tenemos una certeza absoluta. Si llegase a ocurrir que el problema de Navier-Stokes tuviese soluciones, pues soluciones negativo, es decir, que se producen singularidades y cosas así, entonces lo que ocurriría es que a nivel atómico está ocurriendo algo que no sabemos qué es, no sabemos cómo, pero que definitivamente está rompiendo completamente con la suavidad del sistema que nosotros creíamos que poseía. Ahora bien, ¿por qué se llaman de pronto operadores de Reynolds? Porque la forma de ecuaciones de Navier-Stokes Reynolds promediadas, porque resulta que este señor que está en el fondo introdujo algo que en matemáticas se llaman operadores de Reynolds. Primera parte de la charla, la verdad pues felicito a Mariana y le agradezco por haber hecho parte de esta colaboración. Lo que ella acaba de hacer me parece muy brillante porque en muy poquito tiempo comprimió y estoy seguro de que la mayoría entendió los conceptos básicos de lo que es el problema del milenio. Y ahora conmigo sigue la parte nuclear. Entonces, lo que pretendo comprimir en esta segunda parte es, bueno, los fluidos clásicos a los plasmas, que ella ya explicó básicamente todo lo que es la ecuación para los fluidos clásicos. Yo me voy a centrar en lo que son los plasmas. Vamos a hablar un poquito de fundamentos de la física de plasmas para no lanzarlos directamente a eso. Principios de la fusión nuclear y el estado actual, un poquito de lo que es todo el recuento histórico de lo que es fusión nuclear y de dónde empezamos y dónde estamos. Mucha gente cree que esto es nuevo, pero en realidad la fusión nuclear, los estudios en fusión son tan viejos como los de fisión. Estabilidad e inestabilidades magnetohidrodinámicas, muy importante ese término. El papel de Navier-Stokes en física de plasmas, límites actuales y desafíos más allá de Navier-Stokes y fusión nuclear como problema interdisciplinario. Entre la corona y lo que sería la primera capa del Sol, pues tenemos entre 15.000 y 10.000 grados centígrados. A medida que nos vamos acercando al núcleo, vamos escalando en temperatura hasta llegar a los 5, 8 millones de grados. Pero resulta que en la Tierra los humanos han construido máquinas
que superan por mucho esta barrera para poder hacer o lograr reacciones similares a las que tiene el Sol, pero sin obviamente tener la monstruosa gravedad que dan millones y millones de kilogramos empujando hacia el centro y fusionando los átomos de hidrógeno y convirtiéndolos en helio. La temperatura que se alcanzan en estas máquinas, bueno, hay una claridad importante en varios tipos de fusión nuclear artificial, la que hacemos en la Tierra. Aquí en esta charla, por el contexto que estamos y porque estamos trabajando con las ecuaciones de Navier-Stokes, nos vamos a centrar en un tipo que es confinamiento magnético. Estas máquinas de confinamiento magnético pueden alcanzar entre 100 y 150 millones de grados Celsius. Ningún material ni lugar en el universo es capaz de resistir una temperatura. ¿Qué es lo que se hace ahí? Es crear una vasija magnética. Alguien habrá tratado alguna vez de juntar dos imanes por el polo que no es y ver la fuerza tan grande que se genera. Esa misma fuerza es la que estamos usando ahí para contener el plasma supercaliente. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Sol? Básicamente toma el isótopo, la forma básica del elemento más sencillo del universo, que es el protium. El hidrógeno tiene tres isótopos principales: protium, deuterium y tritium, dependiendo pues del número de neutrones, que eso es lo que es un isótopo. Entonces él coge la forma básica, que es un protón, un electrón, por las presiones tan enormes, tan gigantescas que es capaz de generar en el núcleo, rompe la barrera electromagnética que impide que las cargas positivas o del mismo signo pues se unan, y logra fusionar los átomos de hidrógeno y obtener helio y también libera neutrones. Entonces esto es lo que es básicamente el viento solar. Unas cantidades descomunales de energía se liberan en esa reacción. Cada segundo el Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio usando este proceso. Siguiente. ¿Qué es lo que se hace en la Tierra? Y aquí hay que hacer un paréntesis importante, porque así como la fisión nuclear o la energía nuclear convencional tiene muchos mitos, resulta que la fusión también los tiene, pero no se habla mucho de ellos. Porque es incorrecto decir que estamos haciendo un sol artificial en la Tierra, porque lo que aquí se está haciendo en la Tierra es una cosa muy diferente de la que hace el Sol. El Sol lo que hace es aprovecharse de esa gravedad tan monstruosa que tiene para fusionar la forma más básica del hidrógeno. Pero lo que se hace en la Tierra es muy diferente. Como no tenemos la gravedad, lo que hay es que supercalentar el plasma para poder que se rompa la barrera de Coulomb. Ese era el término que estaba tratando de recordar ahora que titubeé, y poder obtener la reacción. Entonces, aquí usamos los otros dos isótopos del hidrógeno que requieren hablando solo de temperatura, ya no de gravedad porque no la tenemos, requieren unas temperaturas más bajas para calentar ese plasma y llegar pues a romper la barrera de Coulomb y obtener la reacción. Una reacción de fisión, que lo que se parten son átomos pesados, como el profe Patricio bien lo sabe, se liberan. Si uno parte un átomo de uranio 235, por ejemplo, obtenemos 200 megaelectronvolts. ¿Qué es lo que pasa? Que el uranio está en el puesto 92 en la tabla periódica. El deuterio y tritio, que son hidrógeno, están en el primer puesto. Solo con la fusión de dos átomos de estos se obtiene, obviamente, un helio 4, que es la forma básica del helio, y un neutrón. Ahí cabe otro mito. La fusión nuclear, como la hacemos en la Tierra, sí libera desechos, sí libera radiación. La gente suele decir que no, más que todo en los medios no especializados, pero los materiales se irradian. Sí hay residuos nucleares con la fusión nuclear, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Que miren, fusionando el átomo más sencillo del universo, miren todo lo que se liberó con respecto al uranio, que está 91 posiciones más allá, 17,58 megaelectronvolts. Si hacemos un cálculo de servilleta rápido, quiere decir que la fusión nuclear libera 4 veces más energía que la fisión. Entonces, la eficiencia energética es grande. De pronto, hablar un poco de los plasmas. Muchas veces se suele hablar de los plasmas como si fueran gases. El estado o el nombre de plasma, por eso pues no se llaman gases sino plasma, es porque es otro estado diferente de la materia. Una cosa es que se comporten como gases o el estado básico sean gases.
pero es otro estado diferente, es el estado más abundante del universo porque es como están las estrellas, es el estado en el que están las estrellas. ¿Y por qué no debe ser considerado como tratado simplemente como un gas? Porque lo que tenemos ahí es una sopa de todas las partículas fundamentales que componen la materia. Los electrones, los protones y los neutrones están disueltos, o sea, los átomos no están, ya no son átomos, sino que es una sopa disuelta de esas partículas fundamentales. Y al estar ionizado, porque electrones y protones tienen su carga negativa y positiva, pues por electromagnetismo sabemos que cualquier campo magnético o eléctrico los va a influir. Entonces, esa es la diferencia de un plasma. Siguiente. Es importante aquí volver a la historia y por eso les comentaba al inicio que hablar de fusión nuclear o estas investigaciones en fusión nuclear son tan viejas como las de fisión. No debemos verlas como si fueran algo novedoso a pesar de los últimos avances que se están haciendo, porque es necesario volver como también a los inicios pues, de la era nuclear. Las bombas nucleares convencionales que se logran por una reacción en cadena descontrolada, sea de plutonio o sea de uranio 235, que es el isótopo fisible, pues liberaron grandes cantidades de energía, dieron un avance muy grande en lo que fue toda la investigación, pues lo que fue el proyecto Manhattan y los demás proyectos armamentísticos de la época, porque no solo estaba pues ese, también los alemanes persiguieron la bomba, aunque estuvieron muy lejos, los británicos y franceses se demoraron muy poco tiempo para obtenerla, menos se demoraron todavía los soviéticos. Entonces todo este esfuerzo bélico dio origen a crear grandes instalaciones y a formar muchas generaciones de científicos para la tarea. ¿Cuándo fue la primera vez que el hombre o la humanidad dominó la fusión nuclear o fue capaz de usar la fusión nuclear? También fue en el campo bélico. Entonces tenemos ahí, quizás ya hayan escuchado los términos de bomba nuclear y bomba termonuclear. Ese termo no es casualidad, esa también se llama bomba de hidrógeno y es por estas causas. Entonces aquí vemos las diferencias y volvemos al cálculo de servilleta de ahorita. Hiroshima y Nagasaki, una de uranio, la otra de plutonio, entre 15 kilotones, 21 kilotones, kilotones son miles de toneladas de TNT, que era el explosivo más potente de la época. Para dominar o para utilizar la fusión nuclear por primera vez como la usó la humanidad, se dieron cuenta, ya la misma gente que trabajó con Oppenheimer, específicamente Edward Teller y otros matemáticos, hicieron una colaboración muy parecida a la que estamos haciendo Mariana y yo en este momento, y le determinaron para poder lograr las condiciones de temperatura y presión para hacer que el deuterio y tritio se fusionen, necesitaban una bomba nuclear convencional. Entonces las bombas de hidrógeno o el modelo Ulam-Teller básico son básicamente 3 bombas en una. Entonces una de fisión que crea las condiciones para que el tritio se fusione y otra, la radiación con un blanket de uranio 238 que se le suma, es capaz de hacer 3 explosiones. Y eso dio origen a estos monstruos. Esta bomba de 1 megatón, Francia, 1970, ya 20 años antes los norteamericanos, en el 53 ya habían detonado Ivy Mike, que fue la primera de fusión, hasta monstruos descomunales como esta, la famosa bomba del Tsar, que era una bomba de hidrógeno. Era más un dispositivo experimental que con valor militar, porque realmente algo tan destructivo no tiene mucho valor militar en la práctica, que fue diseñada para detonar incluso hasta 100 megatones, para que nos hagamos una idea ahí, como para darles datos generales. Era capaz de causar quemaduras de tercer grado a 100 kilómetros de distancia. En 1000 kilómetros de distancia estalló todas las ventanas de las estructuras que estaban presentes. Se detonó en el archipiélago de Nueva Zemlya, o Novaya Zemlya en ruso, y pues sí, es fue más un experimento para demostrar que los soviéticos habían dominado a la perfección el concepto de la fusión nuclear o de las bombas de hidrógeno, que realmente algo que militarmente sirviera. ¿Seguimos? Listo. Historia y estado actual de la fusión por confinamiento magnético. Bueno, actualmente, desde esa misma época, los soviéticos, el término tokamak pues es un acrónimo soviético que básicamente describe lo que es la vasija magnética por confinamiento, pues también viene desde los años 50, unos avances
muy importantes en la materia, en materia de confinamiento, en materia de imanes superconductores. Desde entonces los modelos han ido creciendo. Se ha determinado que entre más grande sea el reactor de fusión, o sea, esto es una cámara de vacío, y aquí lo que vemos son materiales que resisten en la medida de lo posible como las olas de calor circundantes alrededor del plasma. Obviamente no la temperatura del plasma, porque nada puede con 150 millones de grados. Entonces ahí vemos como una vista general. Este proyecto en específico es muy importante, es el Joint European Torus, que es el JET, que desde los años 80 está operativo en el Reino Unido. Ya se prepara para su decomisión, porque pues, todo lo que se aprendió del JET se va a aplicar en el ITER, que es, digamos, al inicio veíamos ya una imagen del ITER, el International Thermonuclear Experimental Reactor, que es una alianza internacional que la están construyendo en Cadarache, Francia, y va en un estado de su obra civil bastante avanzado. Entonces todos esos proyectos evolucionaron hasta obtener datos suficientes para darnos una idea muy general de cómo se controla el plasma, de cómo se crean imanes superconductores que logren generar esas corrientes magnéticas y eléctricas que se necesitan para controlar el plasma, que es lo más difícil, de cómo se inyectan microondas para poder calentar el deuterio y el tritio que vienen en estado gaseoso antes de pasar al plasma, y todo fue lo que se aprendió. Esta parte de abajo es lo que se conoce como un blanket. Normalmente se utiliza litio, y con ese neutrón que sobra, la idea es que en el futuro se pueda obtener más tritio. Otro mito de la fusión nuclear es que habría combustible infinito, lo cual es falso. Como la podemos hacer en la Tierra, que ya vimos que no es como la hace el Sol, por eso es falso decir que es un sol artificial en la Tierra, es con deuterio y tritio. El 20% del agua de la Tierra es deuterio o agua pesada. Pero en la Tierra las reservas de tritio que tenemos, el tritio radiactivo, o sea que decae, tiene un periodo de semidesintegración de 13.5 años, más o menos. Entonces cada 13.5 años, si yo tengo 1 kilo de tritio, cuando pasa esa cantidad de tiempo me queda 1 libra, por ponerlo así en términos básicos. Entonces eso ya crea una limitante de combustible. Las reservas de tritio actuales, que vienen de reactores nucleares convencionales de fisión, especialmente los tipo Candu, que son de agua pesada, ascienden a unos 500 kilos. Entonces las reservas de tritio son limitadas. El combustible nuclear de fusión no es infinito. Entonces los dos modelos actuales, y que se relacionan mucho con todo este tema de la mecánica de fluidos, son el modelo Tokamak, que es el más conocido, es en el que más se ha trabajado. Son magnetos superconductores, adentro y afuera contienen el plasma, crean esos campos magnéticos que contienen el plasma. Y un concepto, digamos, no es nuevo, pero construir un modelo viable sí fue un poco más novedoso, está más o menos desde los años 60. Es el concepto de Stellator, que el nombre quiere decir generador de estrellas. Utiliza unas geometrías más asimétricas, como de cinta de Moebius, y cada imán o cada bobina y imanes superconductores tiene una geometría distinta. Eso le permite tener un control del plasma, pero obviamente es más caro de producir por lo complejo del asunto. Cada bobina de estas es diferente, y si hay una variación de milímetros tienen que volverla a hacer. Eso ha sido una de las cosas que ITER también ha complicado, aunque ITER es un tokamak. Entonces, como es un approach más seguro, más barato, más conocido porque hay más reactores, ITER, que es el proyecto más importante, está utilizando el modelo tokamak. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hablamos de la forma. Estas son las líneas de campo de ese campo magnético, cómo controla el plasma. En modelos posteriores pues también han tratado de darle un giro, porque cuando hacemos avanzar esas partículas cargadas por esos canales es más fácil de controlarlas. Entonces, ¿cuál es el reto actual de ambos modelos? No es llegar a las temperaturas de millones de grados, sino contener el plasma, que empieza a comportarse de forma caótica cuando ya está en ese estado, que es de donde se le puede sacar la energía, que es lo que se busca a futuro, poderle sacar la energía. Entonces, bueno, los modelos, digamos, en servicio más importantes, pues está ITER, ahí solo menciona Francia, pero pues en realidad son las principales potencias nucleares las que están detrás de ITER, y
sí se logró construir un Steralator bastante avanzado en Alemania, que es el Wendelstein 7X. Por fin Alemania hizo algo útil por la energía nuclear después de mucho tiempo. Y pues el número de tokamaks en el mundo, hay unos 75 operativos, todos son instalaciones de investigación. O sea, como no se ha logrado controlar el plasma en estos vasijas de confinamiento, todas esas instalaciones consumen más energía de la que generan. No se ha logrado romper el cubo eléctrico que nos dé incluso más energía térmica que la que se genera. Y el Steralator, pues sí hay unos 15 en construcción, siendo el Wendelstein el más avanzado y más grande. Listo, empezamos ya a hablar de turbulencia y transporte de plasmas, que es donde entra Navier-Stokes en consideración. Vemos que las geometrías, lo que hablamos de las líneas de campo, en el tokamak pues se calienta, se supercalientan los plasmas utilizando los microondas hasta millones de grados, y ya con esos campos magnéticos que son monstruosos, porque esos imanes superconductores tienen campos muy grandes. Por ponerles un ejemplo, la unidad de campos magnéticos son los Teslas. Un imán superconductor de estos que está alrededor de la bobina o acá en el estator, que es la parte del medio, es 400.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Un imán de esos. Y hay una particularidad de estas máquinas, que no solo rompen récords en temperatura, sino también en las condiciones extremas en las que operan. Para poder que los imanes funcionen a su máxima capacidad, hay que enfriarlos lo más cercano posible que se pueda en la Tierra, al ser absoluto. Entonces, se da la particularidad en los reactores de fusión que tienen el récord del gradiente de temperatura más extremo del universo. Mientras aquí yo tengo uno de los lugares más calientes del universo, 150 millones de grados, en la parte de afuera tengo casi que uno de los lugares más fríos y están a metros de distancia el uno del otro. Entonces, las condiciones, los retos de ingeniería y de matemáticas, de simulación, de computación que se enfrentan para controlar todas estas variables, para confinar el plasma lo más que se pueda, son bastante altos. El récord actual está pues en algunos minutos. Lo tenía el JET, ya lo rompieron los chinos con un reactor que, bueno, los medios lo llaman el sol artificial chino, ya ustedes saben esas connotaciones que implican. Y pues por un par de minutos han logrado mantener el plasma confinado. Lo que continúa es el reto de que no se obtiene más calor o más energía de la que se le inyecta. Entonces se tiene que seguir desarrollando el control de las turbulencias y el transporte de estos plasmas dentro de los reactores. Otro reto es el combustible. Ya entramos pues a hablar de estabilidad e inestabilidades magnetohidrodinámicas, que esto es un tema muy importante. Ahí vemos cómo con simulaciones computacionales se trata de recrear cómo se comportaría el plasma bajo ciertas condiciones donde podría haber perturbaciones, qué partes del reactor se calentarían más. Y bueno, ya ajustando lo que son el control magnético dentro del reactor para que influya en el plasma, pues entre más precisas sean las simulaciones, pues en experimentos reales va a ser mucho más probable que tengan efecto. Entonces, avancemos. Ya la parte del papel de Navier-Stokes en la física de plasmas, ya vimos, Mariana lo explicó muy brillantemente, todo lo que es el control de los fluidos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que a esas ecuaciones de Navier-Stokes, como estoy trabajando con un fluido que es reactivo a los campos magnéticos y por ende a los campos eléctricos también, le tengo que sumar las ecuaciones del señor Maxwell. Entonces, la magnetohidrodinámica se fundamenta en esos dos principios, en sumar el control de los fluidos y el conocimiento de los campos eléctricos y magnéticos, que lo puso Maxwell, y en combinarlas en las dos. Entonces, hay tres ecuaciones muy sencillitas, no voy a entrar tanto en detalle. Está la ecuación de momentum, que es el combinar Navier-Stokes con la fuerza de Lorentz, y describe cómo evoluciona el movimiento del plasma bajo la acción de fuerzas internas, presión, viscosidad. O sea, el plasma tira de sí mismo hacia afuera, hacia las paredes del reactor, y es ese control magnético, esa vasija magnética, entre más estable yo la pueda tener, puedo tener el plasma confinado. Y mientras sea plasma, él va a liberar calor. Entonces, lo que se espera de los reactores es que ese calor sea lo que se les puede extraer
para poder generar energía. Básicamente calentando agua, que es lo que hacen todas las centrales de energía del mundo. Entonces aquí el término clave, la fuerza de Lorentz, que introduce el efecto del campo magnético sobre el fluido. La segunda ecuación, listo, ecuación de inducción magnética que describe la evolución temporal del campo magnético dentro del plasma. Lo veíamos en las simulaciones, dependiendo cuál sea el control de la vasija magnética, pues va a haber unas perturbaciones en ciertos espacios del reactor. Entonces, esta ecuación o esta combinación nos muestra que el campo magnético primero es transportado por el flujo del plasma y segundo puede difundirse debido a la resistividad. Y aquí pues ya hablamos ya de conceptos de electromagnetismo. Y finalmente otra ecuación que es la de continuidad garantiza la conservación de la masa en el sistema. Ustedes saben que es una ley fundamental que siempre tiene que estar. Seguimos. Bueno, acoplando las ecuaciones de Maxwell, eso ya es como relacionándoles un poquito los términos que tienen las otras, la ley de Ampère, condición del campo magnético y la ley de Ohm generalizada para este tipo de sistemas. Entonces tenemos resistencia, intensidad de la corriente y ya la condición del campo magnético base, que es un delta. ¿Seguimos? Listo. Esto que estamos viendo aquí es el color real de los plasmas, es así, ese púrpura. La cantidad de energía que se libera en una reacción de fusión nuclear es tal que esto que se está generando, que ustedes están viendo en pantalla, por decir algo, el jet, la cámara de vacío del jet puede ser hasta tan alta como esta columna, por ejemplo. O sea, ahí cabe una persona de pie. Y todo el plasma está contenido, o sea, tiene forma de toro, de donut, como lo vimos, y todo el plasma está contenido en esa cámara de vacío, empujado por la vasija magnética que genera. Y, o sea, aunque solo vemos lo que hay en las paredes, realmente plasma está fluyendo por todo ese espacio. La otra cuestión es que es tanta la eficiencia energética de esta reacción nuclear que eso que ustedes están viendo lo genera 1,5 gramos de combustible solamente. Límites y desafíos más allá de Navier-Stokes. Aquí vemos el señor haciéndole mantenimiento específicamente a... Este es el D3D que está en el MIT, es un reactor de fusión. No tiene una forma toroidal tan pronunciada, sino que es más bien circular. Obviamente él tiene su equipo de protección radiológica, por lo que yo les decía ahora. Se suele decir que va a ser energía limpia, pero no, ya genera residuos nucleares. Ese neutrón que vimos en la reacción básica contamina las paredes. Estas placas que son de berilio, tungsteno, incluso carbono de muy alta pureza, que con ciertas aleaciones con el acero pues obviamente tiene una resistencia térmica importante, hay que estarlas cambiando porque estos metales tienen impurezas y cuando un neutrón va y juega billar con otro neutrón allá genera isótopos radiactivos de esos metales. Entonces por eso con un contador Geiger ellos tienen que ir revisando las paredes del reactor para ver qué zona está irradiada porque ahí ya se generó una transmutación de un elemento que se transformó en otro que es radiactivo. Esto que vemos acá son los generadores de microondas. Cuando se crea pues el campo magnético allí, con microondas se bombardea el gas que es es deuterio-tritio y para poder lograr calentar el plasma bajo las condiciones que se necesitan. No, devuélvete. Iba a mencionar algo. Más allá de Navier-Stokes, ¿qué desafíos hay? Hay unos desafíos en ingeniería de materiales muy importantes por las condiciones tan extremas en las que esto opera. El otro desafío que les mencionaba, el combustible de fusión nuclear no es infinito, o sea, los medios suelen decir que porque el agua de la Tierra es tan abundante que el combustible sería infinito, pero pues esto es ya una mentira, digamos no corresponde con la realidad. Este blanket que vemos acá, se está experimentando con placas de litio para que ese neutrón que sale bombardee ahí y genere tritio. El litio pues sí es mucho más abundante en la corteza terrestre, se puede minar, de ahí vienen nuestras baterías más modernas. Entonces ese blanket de litio bombardeándolo con ese neutrón pues genera tritio y de ahí se aspira que el tritio que se sale de acá vuelva y se le inyecte al reactor, haciendo que la reacción sea autosostenida. Entonces hay unos retos, o sea, más allá del reto matemático, hay retos de ingeniería de materiales, hay retos en física de partículas, porque entre más se conozcan los comportamientos del plasma, va a ser más fácil controlarlo, y unos retos también en computación, porque lo que se hace ahora es simular.
Entonces, fusión nuclear como un reto interdisciplinario, por algo estamos Marianita y yo acá, porque esto es un campo que requiere de la integración de lo que es las ingenierías básicas generales, mecánicas, eléctricas y todo lo demás, de la física nuclear obviamente, y también de la computación y las matemáticas. Ya vimos que, digamos, o sea, ¿cuál sería el gran aporte de la persona que pueda resolver el problema del milenio? Obviamente, como los retos son de naturaleza física y aplicativa, no va a resolver que de la noche a la mañana tengamos un reactor de fusión que consiga resistir las condiciones, que consiga confinar el plasma y lo demás. Pero lo que hacemos con Navier-Stokes aplicado a magnetohidrodinámica es que simulamos las condiciones de los plasmas para ajustar el reactor para que opere bajo esos parámetros ideales que pensamos que son los que van a dar más durabilidad del plasma funcionando. ¿Cuál sería el gran aporte? Que en lugar de simular pasaríamos directamente a predecir, porque ya sabríamos en qué lugar del reactor se va a dar la perturbación para hacer los ajustes necesarios en tiempo real. Entonces, sería un gran salto teórico y matemático, pero los retos de ingeniería básica, de computación para lograr hacer las simulaciones más precisas con la solución que descubra cuando resuelvan el problema, pues van a estar ahí presentes. Entonces, esto sigue siendo un reto interdisciplinario y las ingenierías y las ciencias puras pues están integradas en esto. Seguimos con el otro. Conclusiones del problema matemático a la energía del futuro. Bueno, ahí vemos el proyecto pues, más ambicioso, o al menos el que más dinero tiene invertido, que es el ITER, que es esa alianza internacional. Aparte de ser la sigla de Reactor Termonuclear Experimental Internacional, pues ITER en latín significa también el camino, y básicamente porque se tiene más conocimiento en tokamaks, es el camino que todas las potencias nucleares han decidido seguir para unirse y lograr hacer una máquina de esas dimensiones. Entonces toma todo el conocimiento de esos más de 70 tokamaks que se han construido en el mundo y lo aplica de esta forma. O sea, los cálculos pues nos indican que entre más grande sea la cámara de vacío, que es esta sección, miren que tiene 5 plantas, es una máquina inmensa, es un megaproject, tiene unos 10 años de retraso, pero igual está funcionando. Es un proyecto tan complejo que a pesar de las condiciones geopolíticas tan adversas que hay, es el único proyecto donde están China, donde está Rusia, la India, la Unión Europea y Estados Unidos, y Corea del Sur también hace un aporte muy importante, unidos. A pesar de las sanciones, es por ejemplo el único proyecto internacional, aparte de la Estación Espacial Internacional, donde no han sacado a Rusia, porque se necesita a Rusia, se necesita el conocimiento de la experiencia que ellos tienen con los tokamaks y sobre todo el suministro de unos materiales muy importantes. Esas bobinas que tiene esto son gigantescas y tienen que construirse a la medida como lo hacen los otros aliados para poder integrarla. Entonces básicamente de todos los países llegan los componentes y en ITER es que los ensamblan. Entonces, como vimos, el problema del milenio no nos daría la energía de las estrellas ahora, pero sí sería un paso importante para predecir cómo se comportan los plasmas en estos reactores. Entonces, ese sería el final de la segunda parte. Abro espacio para preguntas.